Amén. Dice así, en el nombre del Señor. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión o en posesión. Ahora viene el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salí al desierto, camino del mar rojo. Padre Dios, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te ruego que nos ayudes, que nos bendiga. Te ruego, Padre Celestial, que nos llenes con tu presencia. Bendice, Señor, tu iglesia y ayúdanos, Padre. En tu nombre, Señor, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dele una alabanza al Señor. Los que están de pie pueden sentarse. Quiero meditar en esta hora para la iglesia del Señor con el tema una iglesia que permanece en avivamiento. Amén. Ese verso dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero habla también de un hombre que se llama Caleb. Y mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando habla de otro espíritu, no es que tenga un espíritu malvado o perverso o algo sobrenatural. Cuando habla ahí de espíritu, lo que está hablando es realmente de que tenía un espíritu de decisión, de perseverancia, de lucha, de no desmayar. Dios les había prometido la tierra a ellos, una tierra prometida. Dios se las había regalado, y en el trayecto hubieron muchas situaciones adversas que no les dejaba avanzar, que no les dejaba persistir o perseverar. Es más, la Biblia dice que renegaron 10 veces, se quejaron contra Dios 10 veces, y por culpa de esas quejas el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida. Hay gente así, que en vez de agradecer todo lo que Dios ha provisto, son quejas tras quejas tras quejas, porque a veces hacemos inventarios de lo que no tenemos y se nos olvida contar de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Yo siempre he puesto eso como ejemplo. A veces miramos la alacena y decimos: ya no tenemos esto, nos falta esto, no tenemos esto, y nos queda ahí una libra de lentejas. Siempre hacemos inventario de lo que no tenemos. Pero si nos ponemos a pensar y hacer inventario de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nos vamos a dar cuenta cuán bendecidos realmente nosotros somos. Hermanos, somos realmente muy bendecidos. Por eso todos ellos se quejan, pero había un hombre que pensaba diferente, porque siempre va a haber alguien que piensa diferente. Dice que Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. O sea, ellos renegaban, pero había otros que decían: no, pero Dios me va a ayudar. Habían otros que se quejaban, pero él decía: no, Dios tiene algo para mí. Habían otros que decían: no, eso es imposible, pero él decía: Dios todo lo puede. Habían otros que decían: dice, con Dios todo es posible. Unos que quejaban y decían: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros que quejaban y hermano y decían: si crees verás la gloria de Dios. Ustedes dirán: el pastor, como sea de textos bíblicos, no estoy pasteleando los cuadritos que están atrás. Pero realmente es eso.
Dios siempre tenía algo pendiente para ellos, especial para ellos, y había gente que renegaba todo el tiempo. Usted pone a ver que Dios en el desierto, al pueblo de Israel lo sustentaba todo el tiempo, les daba pan, les daba carne, les sustentaba con agua, les daba abrigo, les daba calor en medio de las heladas en la noche del desierto. Todo el tiempo Dios siempre ha sido fiel, y ellos renegaban constantemente. Cuán peligroso es estar renegando las bendiciones de Dios. Porque la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Y un maldiciente es ese que dice males o un maldecir. Por eso maldecir es decir males. Y bendecir, decir bienes. Por eso es el tiempo de cambiar los males o los decir males o maldecir por bendecir, decir bienes. Un maldecir es qué jartera, qué calores tan horribles. Bueno, ayer Dios mandó lluvia un ratico. ¿A cuánto les mandó lluvia el Señor? ¿Cierto? Dios refresca. O sea, todo el tiempo, hermano, aprovechemos siempre las bendiciones de parte de nuestro Dios. Dele una alabanza al Señor. Dele una alabanza al Rey. Una alabanza al Todopoderoso. Por eso hay unos fundamentos para que haya una iglesia totalmente avivada. Porque para haber un avivamiento las personas deben ser unánimes en una misma mente y en un mismo pensamiento. Le ruego sus oraciones. Ya el día de mañana, si Dios lo permite, se empezará a hacer el trabajo de la instalación de los aires acá. Espero que nos ayuden y agradecemos en gran manera todo el apoyo que se ha hecho para que Dios siga bendiciendo de una manera especial la iglesia. Amén. Todo a su debido tiempo, ¿verdad? Así que el avivamiento tiene un fundamento, y ese fundamento es que las personas deben ser unánimes. Por eso en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos. Y dice, y tiene un complemento, y en armonía. Amén. Porque una cosa es estar juntos, pero no estar en armonía. Hay gente que los esposos o los papás dicen: es que yo siempre estoy con ellos, pero qué tinieblas en esa casa. Por eso es necesario estar juntos y en armonía. Amén. Hoy estamos juntos y esperamos que también podamos estar en armonía. Porque la Biblia dice, en ese Salmo 133 dice: porque allí envía Dios bendición y vida eterna. O sea que la unanimidad, amén, y la armonía trae bendición. Y tú tienes que estar unánime junto en tu casa, porque el estar juntos y estar en armonía, eso trae bendición para tu hogar. La Biblia dice que trae vida eterna, bendición y vida eterna. Hay otro fundamento, y es la experiencia del gozo de un hombre cuando conoce a Cristo. Cuando hay avivamiento, hermano, vemos cómo la gente se entrega al Señor, cómo las visitas piden venir a la iglesia. Amén. Hay liberación de grandes pecados. Cuando la iglesia, hermano, está en avivamiento, hay liberación de grandes pecados. Se manifiestan, se corrigen los falsos profetas. Bueno, Dios empieza a orar de una manera especial en la iglesia. Y creo yo que este es el año de un avivamiento en la iglesia del Señor acá en Laureles. Porque cada vez vemos que la iglesia va creciendo, porque estamos juntos, porque estamos en armonía, ¿verdad? Cuando hay avivamiento se conoce a Cristo. Cuando hay avivamiento, hermano, se recibe el Espíritu Santo, y como escuchábamos ayer, y se causa diversas manifestaciones, diversas operaciones. Dios derrama dones, ministerios, talentos, y cuando hay avivamiento, hermano, hay poder para conocer y reprender todo lo que no es de Dios, y hacemos las cosas conforme a la voluntad, porque hay cosas que no son de Dios y que a veces queremos meterlas en la iglesia, pero cuando hay un avivamiento, el Señor nos dice: no, por ahí no es por acá, métase por acá, nos empieza a corregir. Por eso cuando el Señor nos habla, es menester entender que es necesario sacar todo aquello que no nos sirve y dejar que Dios siga obrando de una manera especial. Amén. Hechos 4:20 nos exhorta o nos motiva a hacer algo. Dice la Biblia: porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esos son testigos, o somos testigos de todo lo que Dios ha hecho. Hermano, de cómo Dios ha venido sanando, cómo Dios ha venido restaurando, cómo Dios le da a la hermana Angélica la sabiduría y la fortaleza para pararse aquí, porque pararse aquí no es fácil. ¿Cierto que no, Vicky? No, pararse aquí no es fácil. Y ustedes dicen, que el pastor cómo hace con toda esa gente, pero uno aquí le tiembla, hermano. Amén, gracias. Porque no es fácil uno dirigirse a los santos, pero Dios empieza a proveer. Por eso esto no es de nosotros. Por eso cuando hay unción, la unción de Dios es Dios haciendo en el hombre lo que el hombre por sí mismo no puede hacer. O sea que esto no lo hago porque es que aquí soy muy capaz o muy intelectual. No, esto no es de nosotros. Es Dios trabajando en nosotros en el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Por eso, para perseverar en el avivamiento, el Señor nos dice que cómo tiene que estar la iglesia. Y hace un paralelo con la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 14, dice que la iglesia estaba unánime en oración. Para que haya avivamiento, para que las almas se convierten, para que las personas se conviertan al Señor, para que haya un despertar, la iglesia tiene que estar unánime en oración. O sea, oramos individualmente, pero también nos unimos en oración. Por eso la Biblia dice, todos estos perseveraban como unánimes. Y dice cómo perseveraban, en oración y ruego. Y dice con quién, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, está diciendo que María tenía más hijos. Amén. Y que María también oraba. Que María no hace milagros. María oraba. Amén. Y que María no fue llevada al cielo inmediatamente. No, María oraba también. Y que María se guardó en santidad. Algunos dicen, es que usted no cree en María. Claro que creemos en María, porque la Biblia dice que María era una mujer de Dios. Y era una mujer santa. Es más, creemos tanto en María que las mujeres de la iglesia imitan a María en su paz. Las mujeres de la iglesia tienen que transmitir paz. Las mujeres de la iglesia tienen que transmitir sabiduría, servicio, lealtad, fidelidad. O sea, las mujeres de la iglesia no tienen por qué estar metidas, pues eso es en otra iglesia, por allá en otro planeta. No pueden estar en chisme ni en contienda, ¿cierto que no? Eso es otro planeta, si existe otro planeta. Alabanza al Señor. Amén. Y en su forma de comportarse, hermano, no exhibe, sino que hasta su forma de mostrarse a los demás refleja la gloria de Dios. Por eso María es una mujer ejemplar para que nosotros vivamos una vida ejemplar. ¿Para quién? Para los que nos rodean. Así que ellos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, que Jesús tenía más hermanos, significa que María, ya después de tener a Jesús, dejó de ser virgen. Ya no fue más virgen. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y si no estás de acuerdo, entonces después me pregunta. Unánimes en un lugar. Cuando tú lees Hechos 2 capítulo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Juntos, y estaban unánimes. Eso es producto de lo que trae un avivamiento. Unánimes en la adoración diaria. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea que cuando hay avivamiento, hermano, hay unanimidad en la oración, en la adoración, unanimidad en un solo lugar, y también había unanimidad en la obediencia. Cuando tú lees Hechos capítulo 8 verso 6, dice, y la gente unánime, mire lo que dice,
Hechos 8:6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, unos escuchaban, pero mientras escuchaban, Dios empezaba a hacer milagros, prodigios, hazañas, portentos. Dios empezaba a hacer algo. Por eso cuando alguien venga a escuchar la palabra de Dios, hermano, concéntrese a escuchar la voz de Dios, porque tú no sabes qué está haciendo Dios en ti en ese momento. Dios, cuando tú escuchas su palabra, Dios está restaurando, Dios está libertando, Dios está soltando cadenas, Dios le está abriendo el cielo para un milagro, para algo que está esperando. ¿Sabe por qué? Porque aunque nos veamos nosotros y no veamos imágenes, Dios está haciendo aquí un milagro especial en el nombre maravilloso de Jesús. Dele una alabanza al Señor. O sea, ellos estaban unánimes para las cosas lindas, bendiciendo y alabando al Señor. Pero ¿sabe qué es lo más lindo también? Que también estaban unánimes en medio de la persecución. O sea, que no estaba solamente conmigo en las buenas. Ay, tan bueno, sí, pastor, para adelante, que se va usted para Cartagena, ay, tan rico. Sino que también estaban unánimes en la persecución. Dice, tenía problemas, estoy contigo también en el problema. Que estás enfermo, estoy contigo en la enfermedad. Que estás en momentos difíciles también. Hermano, el pastor y la esposa no tienen en la casa una bola y que todo. ¿Dónde está la hermana Claudia? ¿Qué está pasando? No. El pastor y la esposa también nos tienen que llamar: pastor, ore por mí que estoy pasando esta situación difícil. Porque hay gente que viene y dice: ay, pastor, estuve toda esta semana enfermo y usted no me llamó. Que yo hubiera tenido ahí la burbuja, la bomba ahí: Señor, muéstreme. No, eso no es de la iglesia. Por eso, hermano, usted decir: hermano, tengo un problema, tengo una situación difícil, estoy atravesando un momento difícil. No se preocupe, estamos orando. Y también cuando Dios te dé glorias y triunfos, diga: pastor, gracias por la oración, ore por mí por gratitud, porque Dios me proveyó que me ascendieron de puesto de trabajo. Hermano, cuente las maravillas de Dios, porque Dios está haciendo milagros en este lugar. No podemos contar solo lo contemos también que día tras día Dios nos lleva de su mano poderosa, nos sustenta, nos bendice y nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros le pedimos. A Él la gloria y la honra y la alabanza. Por eso, unánimes en la persecución. Cuando tú lees Hechos 4:29, ellos estaban juntos en una situación, empezaron a perseguir a la iglesia para darles de baja a todos. Por eso ese texto dice: y ahora, Señor, mire que en medio de la persecución que oraron, mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Cuántos somos siervos acá? Aquí no está el jefe ni el mandamás. No, aquí el jefe es el Señor Jesús. Y esta iglesia no es del pastor Mauricio, esta iglesia es del Señor Jesús. Amén. Esto no es mío. Y en cualquier momento dicen: pastor, para notificarle que queda trasladado. Y uno en obediencia, bueno, y ya como tenía esta iglesia bonita, pero uno va en obediencia, ¿verdad? Bueno, eso pasarán años para que suceda eso, pero uno tiene que ser obediente. Termino lo que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, habían persecución, pero ellos estaban predicando la palabra. ¿Para qué? Para que los hogares fueran restaurados, para que los hogares fueran bendecidos, para que la gloria de Dios se manifestara en todas las cosas. ¿Recuerda que el pueblo de Israel murmuró, criticó 10 veces? Por criticar 10 veces el Señor le dijo: usted no van a ver la tierra prometida. Porque hay gente que tiene el cielo ya y vive como si estuviera en el infierno. Hay gente que Dios le prometió el cielo, la gloria, las coronas, y viven aquí como si fuera el infierno.
pleitos, peleas, contiendas, hermano, aprovechando el tiempo, porque uno no sabe en qué momento falta un ser querido. Hermano, este es el tiempo de seguir hablando de Jesús, este es el tiempo de abrazar, este es el tiempo de consolar, este es el tiempo de cuidar, hermano, todo el tiempo. Amén. Y no salir de casa lleno de pleitos, de contiendas. Por ellos murmurar y criticar, dijo el Señor, vea, ustedes por quejambrosos no van a entrar al reino, a la tierra prometida. Hay gente, hermano, el diablo igual, tenía el cielo y no le bastó. Hay gente, tenía todo y no le bastó. Hay gente así. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Ellos criticaron, murmuraron en el Mar Rojo, murmuraron en el desierto, murmuraron en Refidim, murmuraron en el Sinaí, murmuraron en el camino de regreso a Cades, murmuraron por carne, murmuraron y exageraron en todas las cosas, murmuraron cuando en el informe de los espías el Señor le dije, vayan, revisen la tierra que yo les voy a regalar, les dice el Señor. Y cuando manda a los espías, hermano, lógicamente lo que Dios les prometió era algo hermoso, y ellos vieron y dijeron, y ciertamente qué ciudad tan espectacular nos regaló el Señor. Vea, uvas, cosechas, una tierra que fluía leche y miel. Y ellos, ¡ay, no, qué bendición! Y cuando se fueron a dar el informe, hermano, no falta el que no le crea a Dios. Cuando Moisés les pide que les dé el informe, ellos decían, ciertamente el Señor nos va a dar lo que prometió. A esa tierra, vea, las uvas son grandes, es la tierra que fluye leche y miel, pero si vamos allá nos van a comer como langostas, porque es una tierra de gigantes. O sea, vieron cosas bonitas, pero tuvieron temor y dijeron, no, allá no vamos a poseer esa tierra porque es tierra de gigantes y nos van a comer como langostas. Amén. Así que dice, por eso dice, por cuanto hubo en Caleb un espíritu diferente, o sea, aunque él no igualó, no vio el obstáculo, no vio el impedimento, porque hay gente que está en la vida cristiana y empieza a ver los obstáculos. No es que el problema, no es que la dificultad, no es que es imposible. No, hermano, en Cristo todo es posible. Y cuando algo es difícil para nosotros, para Cristo es el Dios de lo imposible. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Por eso que nuestras justificaciones y nuestros impedimentos son nada delante de la mano de Dios, porque nosotros somos, hermano, y que yo no soy capaz. Es verdad, yo por mis propias cuentas yo no soy capaz. Yo estuve escuchando la palabra mucho tiempo, como un año, y el pastor iba y me evangelizaba, me daba doctrina, y yo dije, no, yo no soy capaz. Y cuando tomé la decisión, yo le dije a mi esposa, amor, bauticémonos juntos. Y ella me dijo, bautícese usted, yo no. Y uno tan ignorante, yo le dije, oiga, para que usted después me la monte. No, antes, cuando Jesús llega a la vida, a un hogar, hermano, ese hogar tiene que cambiar. Ese hogar tiene que ser más bendecido, más bonito. Si tu hogar era bonito, en Cristo será excelente, porque es Cristo el que reina en esa vida, en ese hogar. Amén. Así que ellos empiezan a dar un informe exagerado. No vamos a poder. Pero Caleb empezó a dar un informe diferente. Sí, es verdad que allá hay gigantes, pero mayor es el que está con nosotros. Es verdad, aquí hay problemas. Es verdad, aquí hay obstáculos. Es verdad, aquí hay impedimentos. Es verdad que hay momentos muy difíciles, hermano, pero es mayor el que está con nosotros, que no nos suelta ni nos desampara ni un solo minuto. Cristo siempre permanece fiel. Dale una alabanza al Señor.
Ellos murmuraron en la rebelión que tuvo Coré. Todo el tiempo se murmuraban y murmuraban. Este no es un tiempo de estar quejándonos ni murmurando por aquello, por lo otro. Recuerde que tenemos cosas más grandes en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el resultado de ellos? Números 14, verso 21 y 25, al 25, desde el verso 21. Es lo que leímos al principio. El resultado fue ese: que más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dice la Biblia, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. Lo que está diciendo es que ellos, hermano, vieron la gloria de Dios todo el tiempo. ¿Cuánto hemos visto la gloria de Dios acá? Y si no sabes qué es ver la gloria de Dios, es el peso de todos sus atributos. O sea, su amor, su bondad, su misericordia, su sustento, su provisión. O sea, es que yo trabajé toda esta semana y me gané esto. No, la gloria de Dios te permitió trabajar y tener sustento. Es que yo soy muy joven y soy muy fuerte y nada me duele. No, Dios, que es tan lindo y tan bueno y tan fuerte, te ha guardado en tu juventud para que sigas haciendo tu trabajo. No es que es por tu capacidad, porque aquí todos somos viejos para morir desde que nacemos. ¿Quién puede escapar? Mi hijo se murió teniendo 1 mes de nacido. Y yo decía, no, es que se mueren con los viejitos. Qué ignorante. Pero uno ya es viejo para morir desde que nace. Y uno, por la misericordia de Dios, uno en esta altura nos está dando cuenta que Dios todo el tiempo lo va sustentando a uno, lo va guardando a uno, lo va guiando a uno. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Hay uno que nos sustenta, que nos provee. Así que ellos, el Señor le dijo, yo les he mostrado la gloria a ustedes, al pueblo de Israel. ¿Dónde, Señor? En Egipto. ¿Dónde, Señor? En el desierto. En el desierto usted no podía llegar, allá hay una llave, un grifo, tomen agua. No, había arena por todo el tiempo. El calor era impresionante, más impresionante que hoy en día en Medellín. Y en la noche el frío tan terrible. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios en la tarde les daba una sombra, una nube, para que les diera sombra de ese calor tan teso. Y en la noche, en la helada de la noche, les levantaba una columna de fuego para darles calorcito. Nunca se les gastaron sus vestidos, nunca les faltó comida. Ellos decían, Señor, danos comida. Y Dios les mandaba maná, un pan liviano. Y tan quejambroso decía, hey Señor, ya estamos hasta aquí de ese pan. Y el Señor le dijo, les voy a mandar hasta carne para que se les salga por las narices, dice la Biblia. Y tan les mandó carne. Tengan. Porque Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. ¿A cuánto Dios nos ha dado más de lo que le hemos pedido? Algunos inconscientemente han dicho, Señor, dame una casita. Y tan, el Señor les da mero palacio, con vista para todo Medellín. ¿Verdad? Nos ha dado más. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos dan un aplauso a la fidelidad de Dios? Por eso el Señor le advierte a la iglesia. Uno, a que no descuidemos de escuchar la palabra de Dios. Ya voy terminando. La Biblia dice, por tanto es necesario, Hebreos 2, verso 1 al 4. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermano, tenemos que con más diligencia tenemos que escuchar y poner por obra la palabra de Dios. O sea, lo que tú escuches hoy, lo que tú oigas hoy, hermano, no endurezca su corazón. Porque Hebreos dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Hay gente que dice, hermano, es que yo estoy escuchando palabra. Hay gente que lleva escuchando la palabra de Dios 20 años. Esta semana me dijeron, pastor, estamos felices porque había una persona de 40 años escuchando el evangelio y por fin se bautizó. Pero ¿por qué esperó 40 años? Hermano,
tener la vida en Cristo es lo mejor que nos puede pasar en el universo. Tener a Jesús es lo mejor de lo mejor. Por eso no podemos descuidar, no podemos dudar de la palabra de Dios, no podemos apartarnos de la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, escúcheme lo que le voy a decir, nos apartamos de la palabra de Dios, dudamos de la palabra de Dios y descuidamos la palabra de Dios, eso produce unos síntomas, eso da como un diagnóstico. Cuando tú te olvidas de la palabra de Dios, cuando tú no la escuchas, cuando tú no la lees, cuando se te olvida venir al culto por otras cosas y no escuchar y alimentar tu alma, entonces en tu vida empiezan a manifestarse unos síntomas. El primer síntoma es apatía por las cosas de Dios. Usted no ha visto que cuando alguien deja de escuchar la palabra de Dios empieza a ver como, ¿cuándo era? Por falta de escuchar palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Cuando alguien deja de escuchar la palabra de Dios, hermano, empieza a haber confusión. Amén. Una alabanza al Señor. Una alabanza al Señor. Cuando empieza a ver, hermano, no se empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a haber apostasía, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, cuando la gente no escucha la palabra de Dios, empieza la gente a apartarse, a olvidarse de las cosas de Dios. Por eso es importante que tú y yo escuchemos continuamente la palabra de Dios. ¿Qué nos exhorta el Señor esta mañana? No menospreciemos la palabra, no desechemos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, hermano, cuando tú y yo escuchamos la palabra, empieza a producirse un avivamiento. Las personas son sanas, los hogares son restaurados, las vidas son bendecidas. Le voy a dar un ejemplo, o algunos. Cuando un centurión fue y le dijo a Jesús que sanara a su criado, el Señor le dijo: ve y como creíste, te sea hecho. Y dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo quiero decirle a alguien en esta mañana que cuando tú escuchas la palabra, la obedeces, la percibes, en tu vida va a haber avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Se enciende la vida de nosotros para uno obedecer, para uno creer, para uno acercarse. Pero cuando uno empieza a escuchar la palabra, si ese centurión no hubiera escuchado la palabra de Dios y él va y dice, ay, porque hay gente que va así, Señor, sane a mi familia, sane a mi esposa o mi esposo, a mi hijo o a esa persona, y se va a ir corriendo, pero no escucha, ¿qué va a hacer Dios? Pero él dijo, Señor, por favor, necesito que haga un milagro. Y el Señor le dijo, ¿cómo creíste? ¿Le habló quién? Dios. Como creíste se ha hecho. Y dice que en el momento en que él lanzó la palabra de Jesús, no mi palabra, la palabra de Jesús, en el momento que él lanzó la palabra, hermano, el criado del centurión en ese mismo instante fue sano. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo creemos la palabra, aquí Dios puede hacer un milagro y a la distancia puede hacer un milagro. Mire, él fue sin el criado, él fue solito, no lo llevó, pero Dios puede hacer un milagro acá, pero también puede hacer un milagro con el que quedó en la casa, porque Dios es poderoso para hacer milagros aquí, allá, en todas partes. A Dios no lo encierra nada. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor en esta hora. ¿Sabe qué es lo más lindo? La Biblia dice que y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, el centurión sin llegar a la casa a ver al criado, y ya el criado estaba otra vez allá trabajando. ¿Y dónde está el patrón mío?
No es que el patrón se fue a mirar a Jesús a ver si usted tenía una solución. Y mientras él llegaba, dice: ¿dónde está el criado? Y no, está sano. Y él pregunta: ¿y desde qué horas? Y le dijeron más o menos a qué tiempo, y era el mismo tiempo donde él estaba hablando con Jesús. Así que cuando tú vienes y hablas con Jesús y Jesús te habla, en ese mismo instante, cuando tú le crees, Dios está moviendo su mano poderosa y empieza a orar y a glorificarse y a sanar y a restaurar. Porque a veces venimos a la iglesia con problemas, con dificultades. A veces hasta ni siquiera queremos venir a la iglesia por tantas dificultades. Pero cuando tú vienes y escuchas la voz del Señor a través de un siervo que se deja usar, Dios está moviendo la mano poderosa, trayendo restauración, trayendo finanzas. Hay gente que viene y dice: ay, pastor, estoy hasta aquí de deudas, me van a cortar los servicios o el arriendo, no tengo nada que hacer. Pero cuando tú vienes y escuchas palabra de Dios, Dios en esa misma hora está moviendo su mano para hacerte un milagro. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Dale un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos queremos creerle a Jesús en esta hora? Ponte de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que aquí hay gente que está esperando un milagro. Voy a volver a decir: yo sé que aquí hay gente que está esperando un milagro. ¿Cuántos estamos esperando un milagro? Dios puede hacer un milagro hoy con tu hijo, con tu situación, con tu dificultad. La Biblia dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Por eso una iglesia en avivamiento es una iglesia que cree que aunque hayan imposibles, Dios puede hacer todo posible. No importa cuántas cosas tengas que vivir, no importa cuántas cosas tú y yo tengamos que ver. Lo tremendo es que a veces oramos por un enfermo y el Señor sana al enfermo, y uno que está enfermo, Dios no lo sana a uno, pero uno sigue creyendo. No importa. La gloria de Dios se manifiesta con poder. Puede que alguien esté esperando un milagro familiar y que todo parezca confuso y que no haya nada para hacer o resolver humanamente hablando. Pero les presento a Jesús. Para Él no hay imposibles, no hay imposibles. Es tiempo de obedecer a Jesús. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de no dejar que tu pensamiento cavile entre dos pensamientos: si seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Si hay algo placentero en esta vida, no importa cuánto tiempo tú hayas venido escuchando la palabra, es tiempo que tú le entregues tu vida a Jesús y dejes que Jesús se glorifique en tu necesidad, en tu problema, en tu dificultad o en tu enfermedad. Tan lindo que escuchábamos esta semana y me decía la hermana: pastor, gracias, gloria a Dios, que cuando ya estaba conectadita, que cuando ya estaban a punto de hacerme cirugía, hermano, el médico dijo: ya no te vamos a operar, vaya, disfrute de todo lo que usted tiene. ¿Sabe por qué? Porque tenemos Dios, porque Dios, antes de que la ciencia diga, antes de que el médico meta su mano, hermano, nuestro Dios tiene poder para orar. En el nombre de Jesús. Ore ahí por ese milagro un momentico. Dígale al Señor ahí, porque le voy a decir una palabra hoy. Dígale: Señor, yo necesito este milagro. Si es tu voluntad,
ese milagro. Le voy a dejar un momentico para que piense en ese milagro. Cierre sus ojos ahí un momentico. El milagro de la restauración, el milagro de la salvación, el milagro por sanidad, el milagro de un hijo. Cierre sus ojos ahí un momentico y aproveche en este momentico esa comunión que tiene Dios con usted. No sé cuál sea el problema o la situación, pero le voy a invitar a que cierre sus ojos. Hable un momentico con Jesús y déjeme, yo le pido también mi milagro al Señor allí. Dios, por favor, por favor, Él en nuestra plenitud, que te acongoja, que te aflige, dígale: Señor, necesito que te muevas con poder. Ahora escucha la voz de Jesús diciendo: ve, y como creíste, te sea hecho, en el nombre de Jesús. ¿Me escuchó? Ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, y como creíste, te sea hecho, en el nombre de Jesús. Por cuanto en ti hay un espíritu diferente. No es un espíritu de cobardía, ni de incredulidad, ni de fatalismo, ni de murmuración, ni de queja, ni de rencilla. No, por cuanto en ti hay un espíritu de fe, de confianza, de aseguranza, de ver la gloria de Dios. Por cuanto crees, verás la gloria de Dios. Dígale: Señor, perdóname por quejarme tanto, por criticar tanto, por murmurar tanto. Ahora permíteme ver tu gloria. Ya me la has mostrado con todo lo que me has dado toda esta semana. Pero yo te ruego, Dios, que te manifiestes mostrándome ese milagro. Iglesia del Señor, como creíste, te sea hecho. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Aumenta la fe de alguien en esta hora para ver tus milagros, tus hazañas, tus portentos, tus prodigios, tus maravillas. Dios, así como sustentaste al pueblo de Israel en el desierto, sustenta esta iglesia. Así como le diste al pueblo de Israel en el desierto, provéele a esta iglesia. Así como le diste más de lo que pedían allá en Israel, en el desierto, dale más de lo que pide esta iglesia. Yo te ruego, solamente no para ser engreídos ni vanagloriosos, sino para testificar de tu grandeza y darte la gloria y la honra y toda la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Yo te ruego tu bendición para esta iglesia en tu nombre santo. Oramos y te damos las gracias, Señor. Señor, que como hayamos creído conforme a nuestra fe en esta hora, sea hecho en el nombre de Jesús. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuántos impedimentos hayamos visto, no importa cuántas cosas haya dicho la ciencia o el diagnóstico médico tan difícil que ha dicho un médico. Señor,
Tú dices que si crees veremos la gloria de Dios. Hoy creemos, Padre, que tú haces y que tú harás cosas maravillosas en medio de nuestra